Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su segmento de El Ser Mujer. Agradeciendo nuevamente, mis hermanos, su atención. Gracias por estar con nosotros a través de estos medios de comunicación en los cuales podemos estar unidos, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por escucharnos. Pues agradeciendo al Señor nuevamente con ustedes, su hermana Belén, para compartir en este su segmento El Ser Mujer. Pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra luz, que sea nuestra guía, que sea nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Que Él sea quien dirija siempre, no solamente nuestras palabras, sino también nuestros pasos hacia Dios. Y nuevamente yo le pido al Señor nos conceda la gracia de poder estar unidos en un mismo espíritu, con un mismo deseo. Que el Señor nos conceda también un corazón limpio, un corazón puro y sobre todo deseando de todo corazón siempre hacer la voluntad de Dios. Pedimos también la intercesión y la intervención de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, vamos a ver hoy lo que es la sonrisa de la Pascua. Aunque todavía no llegamos a la Pascua, sino estamos viviendo la Cuaresma, y en este caso pues también damos gracias a Dios por todas las oportunidades que nos ha concedido en esta Cuaresma, y pues qué más de prepararnos para poder vivir la Pascua. Y ya hoy nos adelantaremos en este tema sobre la sonrisa de la Pascua, porque hermanos, estamos viendo un libro que se llama El Dios que sonríe, y sobre todo la sonrisa en la Biblia. Entonces ya lo hemos visto ahora sí en algunas características, pero hoy lo veremos en la sonrisa de la Pascua. También hemos visto, hermanos, que precisamente muy en lo que fue en la introducción, nos decía el tema que era como muy difícil para Jesús, en este caso, sonreír, y nos habla sobre este tema que más bien era como más rudo, más así, más muy varonil, pero no se daba mucho lo que era la sonrisa. Precisamente nos explica que la razón de el por qué no sonreía así de esta manera era que estaba concentrado en esa misión encomendada por Dios Padre. Entonces, como era una misión, ahora sí, muy fuerte, muy pesada, hermanos, entonces él estaba concentrado y sobre todo tenía ese celo por hacer la voluntad de Dios. Y él tenía miedo, de alguna manera, de no ir a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, tal vez no estaba preocupado, pero sí estaba muy atento a esos momentos que él iría a pasar. Entonces, estamos hablando de lo que fue la pasión y muerte
hermanos, y pensar, simplemente el pensar, ahora sí, en esa cruz a cuestas, todos los pecados de la humanidad. Entonces, claro que era sumamente difícil, no imposible, porque era, en este caso, venía así como hombre, pero también venía como hijo de Dios, asistido por Dios, con todas, ahora sí, las bendiciones del Padre y toda la fuerza del Espíritu Santo, pero no dejaba de todas formas de ser también la parte humana. ¿Y qué pasa en nosotros en la parte humana, mis hermanos? Pues en la parte humana tenemos miedos, tenemos temores, inseguridades. Cuántas cosas nos acechan, hermanos, sobre todo cuando nos proponemos hacer algo, hermanos, y que tal vez esté hasta fuera de nuestro alcance. Y por esta razón a veces, hermanos, por ejemplo, en los propósitos que nosotros hacemos, ya sea en Navidad o sea en Cuaresma, a veces son propósitos que no están ni a nuestro alcance, hermanos. Sobre todo pensando en que tal vez está a nuestro alcance, a nuestro alcance cuando nosotros estamos, ahora sí, con todo lo que podemos, adheridos al Señor. Y es de esta manera que yo creo que todo se puede con la ayuda del Señor. Pero, hermanos, a veces lo hacemos solamente con la parte humana, no pensando ni siquiera en orar, en leer la palabra, en alimentarme con los sacramentos. Hermanos, así yo creo que es difícil, si no imposible. Entonces vemos que a través de esta misión de Jesús, aunque era difícil, pero ahora sí fue posible que llevara a cabo esta misión. Entonces, por esta razón nos dice, ¿verdad?, que no era fácil para Jesús esa sonrisa. Hoy vamos a descubrir la sonrisa de la Pascua. Dice que no resulta difícil advertir en el rostro de Jesús, que pronuncia estas palabras tranquilizadoras, como despunta la sonrisa de la Pascua, la que afloró cuando se presentó vivo en medio de los suyos. Y ya decíamos que, hermanos, hay diferentes momentos que podemos ahora sí imaginar la sonrisa de Dios. Y decíamos a través de Jesús, portador de la alegría, que a través, dice, a la hora de manifestar alegría, satisfacción, admiración, simpatía o amistad, como que era muy lógico que pudiera asomarse una gran sonrisa en el rostro de Jesús. Entonces, por esta razón, ahora nos dice que en este caso, que no resulta difícil advertir en el rostro de Jesús, que pronuncia estas palabras tranquilizadoras, cómo despunta la sonrisa de la Pascua, la que afloró cuando se presentó vivo en medio de los suyos. Podemos ahí entonces advertir una gran sonrisa. El Evangelio también nos describe el acontecimiento de la resurrección como la culminación de la alegría que reconoce todo el Evangelio. Sobre todo, Mateo nos dice que esta alegría contagió de manera inseparada y desconcertante a las mujeres antes
que nadie acudieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Pero fue un ángel sentado junto al sepulcro, vacío sobre la piedra que había sido rodada. El mismo que había hecho huir a los guardias que había puesto allí el Sanedrín, quien les comunicó el gozoso anuncio, y tuvo que hacerlo con una ancha y tranquilizadora sonrisa que le iluminaría el rostro. Entonces, en efecto, vemos que el evangelista nos lo describe con el esplendor del rayo, vestido de una luz blanca, capaz de compartir con la nieve. Mateo 28:3. Aquel ángel resplandeciente de luz serena tranquilizó de este modo a las mujeres y les dijo: no temáis, sé que buscáis a Jesús el crucificado, pues no está aquí, ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Y allí pues le veréis, ya os lo he dicho. Tras abandonar deprisa el sepulcro, llenas de miedo y de una gran alegría, las mujeres corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Hermanos, nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Visita nuestra página web www.comunidadkoinonia.com. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Nadie te amará más que Jesús. ¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo. Rememos mar adentro. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Continuamos, hermanos, estamos viendo ahora lo que es Jesús, en este caso la sonrisa de la Pascua, y a través de estos textos bíblicos estamos viendo Mateo 28, 5, 8, nos dice: justo era que las primeras que sonrieron por el conmovedor descubrimiento de Cristo resucitado fueran precisamente aquellas mismas mujeres que lo habían seguido hasta los pies de la cruz y la entrada del sepulcro, envolviéndola llenas de amor con sus lágrimas inconsolables. Pues la alegría es todavía más intensa cuando pone fin repentinamente a un enorme dolor. Cuando ha salido ya de este trance tan difícil y que ahora sí va a entregar cuentas al Padre. Entonces es ahí donde a partir de ahí podría decir que podremos ver más seguido a través de las Escrituras la sonrisa de Jesús. Es a partir ya de ese momento en el cual Jesús resucita. Lucas también cuenta que la tarde de la Pascua, Jesús resucitado se apareció de improviso a los suyos, reunidos desde la mañana, llenos de vacilación y de esperanza, porque habían sido advertidos por testigos y por signos inequívocos acerca de la resurrección. Sin embargo, la aparición de Jesús vivo, que irrumpe con su maternidad, con su materialidad de resucitado, suscitó en un primer momento el miedo y el desconcierto que implica la aparición de un fantasma. Seguro que Jesús sonrió ante aquel miedo infantil, del mismo modo que sonrió en el lago cuando salió de noche a su encuentro. Entonces, ahora sí podemos imaginarnos esa sonrisa de Jesús haciendo travesuras. Ahora sí, presentándose como un fantasma, haciéndose el encontradizo después de que habían dado con ellos, y de repente, ahora sí, la cara de asombrados que pusieron esos hombres y esas mujeres. Entonces podemos ver como de alguna manera hasta jugando bromas. Yo me lo imagino, yo no digo que eso dice, yo me lo imagino, ¿verdad? Haciéndoles broma y sonriendo de la cara de asustados, hermanos. Entonces, también entonces gritaron de miedo, creyendo que era un fantasma de la noche. De esto nos habla Mateo 14, 25 al 27. En esta ocasión, precisamente, fue su sonrisa sosegadora y los signos de la pasión en su cuerpo carnal los que le llevaron a reconocerlo. Y Lucas nos dice que aún no creía, de pura alegría y asombro. Lucas nos dice que aún no creían, de pura alegría y asombro. Entonces, de ver que lo que él les había dicho se estaba cumpliendo en ese momento. Y que de alguna manera en esos momentos de estar asustados viendo a Cristo, en este caso resucitado, y viéndolo como fantasma, dice, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí les causó un gran asombro. Pero
ya Jesús, con esa tranquilidad, con esa paz de haber cumplido la misión encomendada por su Padre, ya pudo de esta manera dirigir una sonrisa. Entonces, ahí podemos advertir ya las sonrisas de Jesús. También la tranquilizadora sonrisa del resucitado contagió de manera indeleble aquellos rostros turbados, primero por el dolor y por el miedo. Lucas 24, 36 al 42. Esta sonrisa de felicidad inauguró el anuncio cristiano capaz de incendiar el mundo con el fuego de la alegría y de la esperanza. Entonces, nos podemos imaginar el rostro de estas personas, de estos discípulos, de estas mujeres, de los apóstoles mismos. Ahora sí, ver a Jesús ahí, como dice, todavía con algunos rasgos de asombro por lo que había vivido en la pasión, pero de verlo resucitado, no podemos ni siquiera imaginar a cuánto les daría su mente y pensar, bueno, que de todo esto que ellos estaban viendo, ya se los había advertido Jesús. Entonces, desde ese momento se estaban cumpliendo ya, en este caso, las palabras que Jesús mismo les había dicho. La sonrisa sigue estallando en cada una de las vigilias pascuales, cuando resuena el grito cristiano: Cristo ha resucitado. Desde entonces, la Pascua se ha convertido en la mayor fiesta de la alegría cristiana, en la madre de todas las fiestas. Aquella sonrisa pascual que se encendió en el cenáculo ya había destellado en el corazón de los discípulos de Emaús, que despertaron de su letargo espiritual al contemplar el gesto habitual de Jesús de partir el pan. Pero también el rostro del maestro desconocido con el que se habían encontrado a lo largo del camino tuvo que abrirse en una amplia y luminosa sonrisa aquella tarde en la casa de Cleofas en Emaús. La sonrisa de quien vuelve a ver a un amigo, una sonrisa que iluminó el corazón y despejó la mente de los discípulos peregrinos de la fe. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Estas eran las palabras camino, precisamente en Emaús, hermanos. Esos hermanos que iban de camino y que ahora sí, nomás de sentir que iba ahí junto a ellos, se dieron cuenta precisamente quién era. Tras aquella luz, otros discípulos se confesaron mutuamente el cambio que se había producido en sus corazones, pues habían pasado del dolor y del desaliento al consuelo gozoso. Lucas 24, 32. De aquí arranca precisamente la obra interior del Consolador, o sea, el Espíritu de la verdad. Y de esto nos habla Juan 16, 13 al 15. Anunciada por Jesús a sus discípulos en la última cena y llevaba a cabo por el fuego de Pentecostés que incendió el corazón de todos los creyentes que acababan de presenciar las apariciones del resucitado.
Pero también en este caso Jesús les aseguró entonces: vuestra tristeza se cambiará en alegría, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará ya vuestra alegría. Juan 16, 20, 23. ¿Cómo estos discípulos no iban a darse cuenta, hermanos, si apenas habían escuchado estas palabras? Por esta razón es que se dieron cuenta, hermanos, quién era, porque estaban recordando esas palabras que hacía muy pocos días que habían escuchado. Todavía estaban grabadas en su mente y en su corazón. Entonces, por esto también se dieron cuenta y dieron testimonio de Jesús resucitado. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. No, difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, viendo ahora precisamente la risa de la Pascua y vemos y nos podemos, hermanos, imaginar ese gran asombro de esos discípulos y también de los mismos apóstoles, escuchando estas palabras que no hacía muchos días que habían escuchado. Entonces, ahora sí, estaba todavía esas palabras tan frescas que yo creo que estaban en un shock, hermanos, esperando ahora sí salir de ese shock en el cual se encontraban, porque pues habían vivido ahora sí momentos tan difíciles en la pasión del Señor, tanto dolor después de haber convivido con Él,
después de haberlo escuchado hablar tanto, hermanos, y después tener esta experiencia tan fuerte de la pasión, y después el gran susto de verlo ahora sí resucitado. Entonces es ahí donde, repito, yo me lo imagino con una sonrisa pícara, ¿verdad?, de ver sus rostros en una gran sorpresa. Entonces vemos, hermanos, en este contexto de alegría pascual suscitada por el Espíritu Consolador, también el evangelista Juan nos narra de manera sintética la explosión de felicidad que aquella misma tarde originó la aparición del resucitado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y esto lo vemos en Juan 20:20. Pues todo lo que el evangelista es capaz de decir acerca de aquellas experiencias de la Pascua, tan desconcertante como impresionante, cabe en esta breve frase que pone como centro de toda la alegría de ver. Cuanto más intensos y más fuertes son los sentimientos, menos palabras hacen falta para contarlos. Entonces ya vemos cómo estas palabras que fueron ahora sí plasmadas en las Sagradas Escrituras, tan llenas de esos testimonios vivientes, entonces, ¿cómo no poder percibir, hermanos, poder percibir la presencia de Dios a través de la palabra? Que mismo Jesucristo se hizo pan, pero también tomó vida como palabra y palabras de vida eterna. Entonces, por esa razón, pues no cabe duda que el agradecer, el poder tener, hermanos, nosotros esta gran oportunidad de poder leer las Escrituras, de tener las Escrituras, y digo de tenerlas porque, pues, ahora sí, nuestros padres o nuestros abuelos no podían todavía en ese tiempo tener unas Escrituras en sus manos. Y a lo que yo he escuchado era que muy pocas personas podían tener este libro sagrado. Y yo escuchaba, por ejemplo, a mis abuelos, que la persona que llegaba a tener una Sagrada Biblia en sus manos, hermanos, la cuidaban como un tesoro, como lo que es, y no deja de ser un tesoro. Pero ahorita Dios nos da, hermanos, la oportunidad de tener las Escrituras en nuestras manos a todos, y no la valoramos. Y en estos tiempos de los que hablaban mis abuelos, mis papás, decían que en este caso solamente, me imagino, eran estas personas autorizadas por su sacerdote para que solamente que tuvieran una madurez o que vieran que verdaderamente era digna de tener las Escrituras en sus manos, y que en este caso pues solamente la persona que la tenía la podía leer, solamente. Entonces, basados ya en esto, ¿verdad? Pues ya de ahí precisamente se empezaba ya a afianzar más y más lo que era la doctrina, y de esta manera adoctrinaban pues a los hijos.
Y no es que las escrituras dicen, y pues ¿dónde están las escrituras? Pues solamente en unas cuantas personas. Y que ahora ojalá que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, valorar las escrituras y leerlas por lo menos un versículo diario, ya, cuando menos. Entonces, las palabras nos dice que no sirven para expresar las experiencias más profundas. Seguramente que la triunfante alegría del resucitado se traduciría en la ancha y explosiva sonrisa de su rostro glorificado y lleno de felicidad. Entonces, es en esos momentos en los que podía tener esa expresión de alegría, de gozo, decimos, de haber cumplido, hermano, de haber cumplido la misión encomendada. Y ya triunfante y glorioso, radiante de felicidad, entonces ya no podría esconder la sonrisa. Porque esto es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos o vivimos un acontecimiento que nos causa tanta alegría y tanto gozo, pues aunque quisiéramos esconder esa sonrisa, no lo podemos hacer. Y queremos ahora sí compartir, sobre todo con aquellos más cercanos, con aquellos seres queridos, queremos compartir esa felicidad. Y entonces de esta manera, como diciendo el Señor Jesús, ahora sí, misión cumplida. Feliz de haber cumplido con lo que Dios le había encomendado. Ya había también subido al Padre y había recobrado su gloria de unigénito en la felicidad de Jerusalén del cielo, donde Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni pena. Apocalipsis 21:4. Mis hermanos, no podemos dejar en este caso de hablar de lo que es nuestra salvación ya pagada. Ya está pagada con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ya dijimos, allí en esa cruz que cargaba Jesucristo, iban todos los pecados de la humanidad, los que vivían, los que íbamos a vivir después y los que van a vivir después. Hermanos, ya está dada esa salvación. ¡Qué alegría! Que solamente hay que hacerla nuestra. Entonces, si no la hacemos nuestra, hermanos, pues entonces en vano va a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que no quieren salvarse, por aquellos que no quieren hacer suya la salvación. Y les he puesto el ejemplo de una familia que yo conocí que nos llamaba mucho la atención porque era familia de por allá de mi pueblo, que siempre estaban tratando de acumular bienes económicos. Pero, hermanos, siempre ellos todos estaban tan delgados. Decíamos, bueno, pues estarán enfermos o se cuidarán o qué pasará. Y entonces no faltó quien les visitara por ahí, una persona que iba del estado de Chihuahua. Entonces los visitó, entonces ella se dio cuenta cuál era la razón por la cual habían acumulado tantos bienes económicos. La razón era, hermanos, que comían lo mínimo para no gastar. Entonces, imagínate,
Es algo doloroso pensar esto, de igual manera de la salvación. Hermanos, hagámosla nuestra. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Alianza de Amor, en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com, viviendo en santidad para santificar a la familia. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Cuando te sientas triste y solo y sin amor. Primer evento con enfoque cuaresmal, Fronteras Unidas en torno a Jesús Eucaristía. Este evento se realizará este sábado 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, la futura nueva catedral, iniciando a las 6 de la tarde, abordando temas de reflexión cuaresmal, adoración, expiación y rendición delante del Santísimo Sacramento, guiados por el presbítero Carlos Santillán. Pide informes y regístrate al teléfono 622-8962. Koinonia Radio invita. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, ya concluyendo este tema sobre lo que estamos viendo, la sonrisa de la Pascua. Y ya miramos el porqué de la sonrisa de la Pascua, hermanos. Ya miramos que después de haber cumplido Jesús con su misión, entonces resucita y ahora sí, esplendoroso, lleno de luz, lleno de gracia y sobre todo lleno de alegría. Entonces, ¿cómo no podía estar sonriendo en ese momento si ya había cumplido la misión que tanto trabajo le había costado? Y que por esta razón podemos imaginar ese gozo y esa alegría. Pero también podíamos ver, ahora sí, su sonrisa, decíamos pícara, de ver el asombro de los discípulos, de los apóstoles, de aquellas mujeres, porque cómo se quedarían en ese momento, ahora sí, asustados, hasta a punto de desmayarse. Entonces podemos por esta razón ver o imaginar ese rostro de Jesús. También nos dice que en este ambiente de alegría que podemos calificar de paradisíaca, Jesús se encuentra ahora ya para siempre con su comunidad de hermanos y les comunicaba la alegría perfecta y definitiva, tal como había prometido en Juan 16, 23. Esta alegría pascual permanente en los discípulos no se vio empeñada ni siquiera en el momento en que Jesús partió hacia el cielo en la ascensión. Pues Lucas dice que después de este acontecimiento que tuvo lugar en el Monte de los Olivos, camino de Betania, los discípulos
se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Entonces, pues, ¿cuántos de los que caminaron con Jesús, tanto en las enseñanzas, en todo ese peregrinar que hizo Jesús en los diferentes pueblos, toda la gente que lo siguió, que lo conoció, toda la gente que se comprometió con él? Imagínense esos pueblos llenos de gozo, llenos de alegría, de haber visto ya, desde ya, en ese momento, ver cumplida las promesas de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso. Entonces, estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Lucas 24, 52 al 53. Esta será la alegría que el Espíritu Consolador infundirá en todas las comunidades cristianas. Hará que surja la fiesta en aquellos que celebran con fe la Pascua de Resurrección, en presencia de aquel Jesús que con la sonrisa pascual de resucitado enseña a esperar también ante la muerte. Entonces, con estos, ahora sí, con estos capítulos que hemos visto de este tema, que lo hemos estado viendo por capítulos, y nos damos cuenta entonces, hermanos, en los diferentes momentos que podemos descubrir la sonrisa de Jesús. Por eso hoy damos por concluido lo que es el capítulo número 2. ¿Sonrió Jesús alguna vez? ¿Podía Jesús sonreír? Entonces ya ahora nos dimos cuenta que sí podía, y mucho más cuando después de haber cumplido con esta gran misión. Entonces sí, lo podríamos ya ver, lo poquito que todavía lo podían tener los apóstoles y los discípulos, lo podrían ver lleno de gozo, lleno de alegría. Y pues, ¿qué más iba a transmitir? ¿Qué más iba a quedar en aquellos que después son continuación de la iglesia, hermanos? Por esta razón, por esta gran riqueza, hermanos, de sabernos católicos. Hermanos, tenemos ahora sí una gran bendición de ver desde dónde viene nuestra iglesia. Entonces, vemos ahora entonces que a través de estos momentos que también ya hemos vivido nosotros precisamente antes de la Pascua, nos damos cuenta que estos temas pues nos siguen ayudando, ¿verdad? Para poder, hermanos, continuar con la Cuaresma. Continuemos, hermanos. Y nos decía el sacerdote el día de ayer, todavía, si ustedes no han hecho nada, ningún sacrificio, no han hecho lo que es nada en esta Cuaresma, todavía es tiempo. Y nos hacía conciencia precisamente, hermanos, para poder nosotros vivir verdaderamente la Pascua. Entonces vemos que ya después de la pasión y de la muerte, ya Jesús pudo vivir felizmente la Pascua en lo que fue ya la resurrección. Entonces, nosotros de igual manera, hermanos, que a veces no la vivimos porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Entonces, por estas razones no podemos nosotros experimentar sobre todo ese gozo y esa alegría, hermanos, en la Pascua, precisamente porque no hemos estado ahora sí muriendo a nosotros mismos a través de los diferentes sacrificios,
¿verdad?, que tenemos la oportunidad, en este caso, de ofrecer. Nos dice, como comentario, dice: antes de abrir sus ojos, Jesús abrió las Escrituras, preparación adecuada para el encuentro personal en la fe. Y antes del reconocimiento, el corazón de los discípulos ardía hasta el punto de que ya no querían separarse de aquel extranjero. Decían como que esto nos suena a algo conocido. La expresión arde en el corazón refleja el lenguaje bíblico de Lucas. Este probablemente helenizó y cristianizó la expresión pensando en la acción interior del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en estos momentos tan hermosos y tan maravillosos, no podíamos dejar de ver ese rostro de Jesús sonriendo, lleno de gozo y lleno de alegría. Y que a través de esa alegría, de ese gozo, seguimos viviendo, porque esa vitamina no se ha terminado, ni se terminará, porque precisamente esta vitamina que nos sostiene como cristianos, hermanos, es la que nos dará el Señor por toda la eternidad en el cielo. Nos vamos, hermanos, a través de esta pequeña oración, dándole gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias en estos momentos. Gracias, Señor, por habernos dado, Señor, este gran regalo de la salvación. Gracias por haber pagado el precio que requería nuestro Padre, Señor, para darnos la salvación. Gracias, Señor, por esa sonrisa que podemos percibir a través, Señor, de esos momentos en los cuales, resucitando, has dado la sorpresa, Señor, a tus apóstoles, a tus discípulos. Te damos gracias, Señor, porque esta misma sonrisa, Señor, la podemos tener nosotros cuando nosotros tenemos ese encuentro personal contigo. Gracias, Jesús, porque te has hecho el encontradizo, Señor, con nosotros, y te sigues haciendo para aquellos que todavía no te conocen. Por eso, Jesús, queremos, Señor, que nos ayudes y nos sostengas, siendo esos instrumentos, Señor, para llegar a los demás, para que también los demás puedan gozar de ese gozo y de esa alegría de experimentar que estás vivo. Gracias, Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.
Queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios.